la obra salvadora del Hijo, parte 2 es la obra consumada del Hijo. Iniciamos. En la introductoria que nos dice, Dios el Padre diseñó el plan para salvación de su pueblo, y el Hijo vino a este mundo en carne humana para cumplirlo. A continuación consideraremos 4 aspectos importantes de la obra del Hijo en nuestro lugar durante su tiempo aquí en la tierra. Se despojó a sí mismo, vivió una vida perfecta, se ofreció voluntariamente y resucitó de entre los muertos. ¿Alguien me podría ayudar con la parte uno? El Hijo se despojó de sí voluntariamente, por favor. Y si tienen de una vez también el capítulo de Filipenses 2 del 6 al 8. Igual si ahorita alguien me puede ayudar con, después de con segunda de Corintios, del 8 al 9 nada más para tenerlo a la mano. Sí, claro que sí, Dani. Perfecto. La primera parte dice, en Filipenses 2, del 6 al 8, que dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, aquí en el libro dice, se encuentra quizá la más poderosa descripción de la encarnación en todas las escrituras. Leer este texto hasta que estemos familiarizados con su contenido y después explicar el significado de las siguientes frases. Perfecto, muchas gracias, Iván. Sí, aquí nos vamos a enfocar en la parte de, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estudiando esto, vemos cómo Jesús existía en forma de Dios. Implica que Él es divino. Al igual que tomar forma de siervo, implica que también aceptar con humildad esa identidad en su encarnación, siendo ya Él de una naturaleza divina, gloriándose en su propia esencia, sin tener que, de necesidad de nada, tuvo que aceptar esa humillación, con humildad, esa identidad en la encarnación. No se aferró a esa forma. Esto quiere hablar, esto significa, perdón, la forma de hablar que ya poseía algo deseable, pero Cristo no lo usó como para beneficio personal, ni se aprovechó de su propio interés por el privilegio de lo suyo. Su interés fue siempre por su pueblo, por no perjudicarlos y hacer el bien ante ellos. Teniendo todo lo que hemos visto a lo largo de estas lecciones, él se despojó de todo, y lo hizo para hacer encarnarse en forma humana. Es muy impactante todo esto porque ahí empezamos a entender el amor de Dios por nosotros para poder dejar toda su divinidad. A nosotros, todavía como lo hemos visto con nuestra mente infinita, nos cuesta entender muchas veces a grandes rasgos estas verdades porque podemos ver a nosotros despojarnos de algunas cosas, pero al Dios 3 veces santo, despojarse de todo eso para venir a convivir con los pecadores, con esta creación caída, realmente es impactante. Entonces, este versículo nos explica de forma importante cómo es que dejó esta forma. De hecho, aquí abajo en la parte de la nota nos dice, la palabra forma traduce del vocablo morfe, el cual se refiere no solo a la apariencia externa de alguien, sino también a su carácter esencial. El Hijo no solo parecía Dios, no solo parecía ser Dios, sino que era Dios e igual a Dios. La frase a qué aferrarse traduce del término griego aparmos, el cual puede referirse a tomar algo apreciado de una manera no autorizada. La idea comunicada es que, mediante su encarnación, el Hijo demostró su disposición de dejar los privilegios de la deidad para hacer la voluntad de su Padre. Aquí vemos cómo con humildad dejó todo. Me recuerda mucho también la parte como despojándose de todo, un poquito en Mateo, me parece que es 53, 56, no recuerdo muy bien, cuando lo van a arrestar, como uno de los discípulos quiere desenvainar una espada y cortarle, me parece, a uno de los oficiales una oreja, y Jesús le dice como, guarda tu espalda, yo podría llamar a mi padre y decirle que me podría mandar a legiones de ángeles para derrotar a mis enemigos. Como teniendo todo eso a su disposición, dejó de un lado todo para venir a cumplir la obra del Padre, con humildad y cumpliendo siempre la voluntad de sujetarnos a la voluntad del Padre. En la parte siguiente vamos a ver en el inciso B, sino que se despojó a sí mismo. Eh, Aquí igual podemos ver cómo Cristo, siendo igual de Dios, a Dios, no puede dejar de ser Dios. Entonces, ¿de qué se despojó? Porque hemos visto que si Dios deja alguna de sus características, sí ser
omnisciente, omnipresente, va a dejar de ser Dios. Eso es algo importante de su naturaleza. Entonces, aquí venimos a que se despojó. Y no se afirma que Cristo haya eliminado de sí su misma deidad ni su identidad con Dios. En cambio, añadió a su persona esa naturaleza humana, sin renunciar a ninguno de sus atributos divinos. La frase implica que se humilló a sí mismo, no que se renunció a su ser divino. Aceptó con deshonra el hacerse humano y por amor a nosotros. Esto es una prueba de su humildad. Y aquí, por ejemplo, Pablo nos da un indicio de la definición de humildad. Aquí atrás en Filipenses del 2 al 3 del 2, del 3 al 4, se los voy a leer un poquito. Dice, no hagáis nada por egoísmo o vanagloria, sino que en una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A mí me recuerda mucho en la parte de Corintios, de segunda de Corintios 8 al 9, cómo nos habla del amor. A ver si alguien me puede ayudar con el versículo que lo tenga en la mano. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, La parte del 4, por favor. perdón. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Hasta ahí. De hecho, bueno, un poquito más adelante, no porta, bueno, yo aquí tengo una traducción, dice, no se porta inicuadosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija. Lo que quiero ver es la parte de no busca lo suyo. Me hace mucho referencia cuando leemos esta parte en Filipenses 2 al 3 al 4 de cómo no busca lo suyo. Y aquí lo que vemos es justamente cómo es la humildad, no es otra cosa más que el amor en acción. Aquí estamos viendo que la causa de la humillación de Cristo es su amor, por lo que no podemos ser humildes si no tenemos amor. Vamos a tener que renunciar a todo lo que tengamos que renunciar para beneficio de los otros. Y es lo que hizo Cristo. Él vino a cumplir ese segundo mandamiento que nadie lo pudo haber cumplido y nadie lo ha cumplido, de amar al prójimo como a uno mismo. Él vino a servir a los demás y amar a los demás sin importar distinciones. Entonces, aquí ya vemos como esa definición de lo que es la humildad, más que es claramente el amor de Cristo expresado en acción. Igual aquí lo podemos reafirmar un poquito con segunda de Corintios, ahora sí, 8 al 9. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí vemos el amor de Cristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Gracias. Sí, justo aquí estamos viendo cómo por amor a nosotros se hizo hombre para poder cumplir esta obra. Entonces vemos cómo esta humildad es el amor en acción. Eh, Vamos a ir, igual lo vamos a ver un poquito más adelante ese versículo, pero justo tomando la referencia del amor. La palabra despojó traduce del vocablo griego que no, el cual significa vaciar o quitar. En su encarnación, el Hijo dejó de un lado la gloria y los privilegios de su deidad y se hizo hombre. Es extremadamente importante entender que el hecho de que el Hijo se despojó no significa que renunció a su deidad o porque Dios, sino que solo dejó a un lado su gloria y los privilegios que eran por derechos suyos como Dios. Aquí es lo que vemos otra vez reafirmando, cómo dejó de lado todo eso, no se despojó no lo quitó, no renunció a nada de eso, él seguía siendo Dios, tenía las mismas naturaleza que Dios, era igual a Dios, solamente que dejó todo eso de lado y cumplió con toda la obra que vino a hacer aquí encarnado como hombre, siendo iguales a nosotros, con las mismas necesidades. Entonces, es muy impactante cómo por amor hizo eso. Y a nosotros muchas veces no nos cuesta o no nos cabe en la cabeza todo ese sacrificio que hizo, esa deshonra que vino a hacer, porque él ya teniendo en sí mismo esa gloria, ya no necesitaba nada, no tenía por qué venir a hacer esto, no tenía, él ya era autosuficiente en sí mismo, él recibía toda la adoración en su trono. Entonces, es muy impactante ver toda esta obra. En el punto C, vamos a ver igual el versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos otra vez como la forma de siervo, y es muy importante resaltar cómo usa o cómo escribe aquí Pablo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto de forma de siervo?
la disposición de Cristo a privarse a sí mismo del disfrute de la gloria como corresponde a su condición e identidad divina, para morir él tenía que ser completamente humano. Nos resalta la forma de siervo que es nuestra naturaleza. Nosotros como creación, como humanidad, veníamos con esa naturaleza a ser siervos, y por eso nos hacen énfasis en cómo tomó la forma de siervo. Y no solamente se somete a la voluntad del Padre, sino también se convierte en un siervo para los hombres. Esto igual es muy impactante porque siendo Dios, se sujeta a la voluntad de su Padre. Y siendo Él nuestro creador, se sujeta todavía a ser siervo de nosotros. Él no vino, y justamente como todo lo que vemos en su ministerio terrenal, Él vino a servir a los demás. Él vino a convivir con los pecadores. Él vino a lavarle los pies a los demás. Entonces es impactante ver cómo Dios, siendo Dios, se sujeta a todo eso. Él se humilló a sí mismo para nosotros, al grado de hasta la muerte, hasta perseguir la muerte, para que en su humillación humillara a Satanás, quitándole su arma, que es el pecado que no perdonó, el pecado no perdonado, y nos hace libres. Muchas veces me resulta impactante cómo nosotros nos agreden o nos hacen algo contra nuestra persona, y rápidamente nosotros nos arrebatamos o no nos cuesta esa manera de, como de servir a los demás. Y siendo Dios, bueno, Dios, Él vino a servir a nosotros. Entonces, no solamente es un ejemplo, o sea, es nuestro Dios y tenemos que seguir esos pasos. Él, como todo este ministerio que estuvimos viendo, Él nos dejó tantas enseñanzas y tantas obras que de nosotros nos va a tener que transformar nuestra vida y realmente un actuar diferente. A mí de repente me cuesta como trabajo creer cómo Él siendo Dios hizo todas estas acciones y a nosotros todavía nos cuesta hacerlo. Y si Él se despojó de algo tan grande para venir a demostrarlo, creo que también nosotros tenemos que esforzarnos. Obviamente va a ser Él poniendo en nosotros esa mentalidad y esa guía, pero también cae en nosotros tomar esas decisiones correctas. He tomado muchas ahorita clases ahí con los varones y algo que también nos hemos visto es la importancia de las decisiones. Tenemos la oportunidad de tomar una decisión buena, una decisión mala. Entonces es importante siempre estar consciente de las decisiones que hagamos en cada momento. Aquí en la nota vamos a ver cómo dice la palabra forma, traduce otra vez la palabra forma, traduce el vocablo morfe, el cual se refiere que no solo a la apariencia externa de alguien, sino también a su carácter esencial. Cristo no solo parecía ser un siervo, sino que en real y verdaderamente se hizo siervo en todo sentido. La palabra semejante traduce del vocablo griego homoima, el cual puede ser traducido también como parecido o similitud. Cristo llevó todas las características de la humanidad verdadera, de una humanidad verdadera. No fue una ilusión, él fue un hombre real. Aquí luego muchas veces podemos ver, estudiando esto me topé como cómo había diferentes denominaciones que creían que Dios no fue Dios, que realmente era un fantasma, que no era un cuerpo físico, muchas cosas que no venían al caso. Y hemos visto muy claro en la palabra que si negamos a Cristo, estamos realmente negando todo eso, entonces es como tener cuidado con esas partes y estamos viendo cómo él realmente se hizo hombre, padeció todo como hombre, él también se cansaba, él también sudaba, él también tenía hambre, él seguía siendo, como nosotros, esa parte, esa humanidad, él no lo hizo como aprovechando todos sus privilegios como de, bueno, yo no necesito comer, yo no necesito dormir, él también lo padeció y lo tenía que padecer, bueno, lo vamos a ver más adelante, porque tenía que llevar una vida perfecta para poder cumplir la obra del Padre. En este último punto de la primera sección de que se despojó a sí mismo voluntariamente, vamos a ver que para concluir esta sección consideramos un texto más que describe bellamente la encarnación del Hijo a favor de su pueblo. Igual el tema que ya vimos ahorita, segunda de Corintios 8:9. Estamos viendo igual, bueno, ya lo habíamos visto un poco atrás, el que por amor a nosotros se hizo hombre. Lo leo. Dice, Sí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. muchas gracias. Sí, justamente repitiendo ahorita justo del amor que tuvo por nosotros, cómo se despojó de todas sus riquezas, cómo de todo lo que tenía ella, para realmente venir a hacerse pobre y estar como viviendo con nosotros.
Él tenía que hacerlo de esta manera, él tenía que convivir con todos nosotros y realmente que nos empiece a pesar ese sacrificio, a caer conscientemente esas palabras y no que no sean palabras vacías, realmente que tengan un sentimiento, un sentido más profundo a lo que estamos estudiando. De aquí la parte de la nota dice, hay un claro propósito de Redentor en la pobreza autoimpuesta del Hijo. Él dejó las glorias del cielo para que pudiéramos entrar al cielo como hijos e hijas de Dios. Vamos a pasar aquí al siguiente punto, es el Hijo vivió una vida perfecta. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta parte? Por favor. En 2 Corintios 5:21 se encuentra una declaración innegable de la vida sin pecado de Jesús. Lee el texto y llena los espacios en blanco. Y dice, él no él no conoció pecado. Esta palabra traduce el vocablo griego ginosco, el cual transmite con frecuencia la idea hebrea de conocimiento personal o incluso íntimo. Jesús no tuvo ni siquiera la más mínima relación con el pecado, le fue total y completamente ajeno. Los siguientes versículos también son textos bíblicos claros que prueban que el Hijo vivió una vida perfecta. Resume brevemente el significado de cada texto con tus propias palabras. ¿Me permites nada más hacer una pequeña anotación? Efectivamente dice que Dios vino a ser, era 100% Dios, pero también era 100% humano. Esa parte creo que es lo que nos has estado tratando de recalcar, que efectivamente no se despojó de su deidad, pero al igual que nosotros sentía como un ser humano todo, y aún así no conoció pecado, no cometió pecado. Sí, totalmente, gracias, man. Sí, justo aquí vamos a ver cómo aquí no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí está algo muy importante también, cómo podemos ver cómo Dios imputó nuestro pecado a Cristo. Dios como juez asignó la responsabilidad de nuestro pecado a Cristo, haciendo posible que Él reciba el castigo que merecemos nosotros por ese pecado. Todos sus pecados, es impactante ver como toda la humanidad que ha transcurrido en ese momento y todo lo que ha estado en la historia, en los pecados pasados, presentes y posiblemente futuros que vayamos a cometer, todo eso fue atribuido en ese momento para que fuéramos hechos justicia de Dios. Y no solo imputó el pecado a Cristo, sino que nos atribuyó a nosotros la justicia perfecta que Cristo vino a hacer. Todo creyente poseemos legalmente la justicia perfecta de Dios imputada por Dios y recibida solamente por medio de la fe. Se verá esta aplicación de esta justicia de Dios en nuestro carácter a través de la santificación. Realmente nosotros tiene que verse esa transformación de nosotros en el proceso de la santificación. Como aquí es muy impactante cómo podemos ver todo el pecado que fue impuesto a Cristo, que Él no conoció pecado, que vivió esa vida perfecta, y a nosotros se nos atribuye esa herencia, ese regalo de esa vida perfecta que llevó. ¿Cómo nosotros vamos a poder entrar al reino de Dios gracias a ese sacrificio? Se nos atribuyó algo que nosotros no hicimos, que no pudimos llevar, y obviamente se va a ver la transformación y va a ser recibida solamente por fe, pero en el proceso estamos en ese proceso de santificación hasta que lleguemos a ese momento de realmente tener esos cuerpos glorificados y transformados. Aquí vamos a ver, igual en hebreo, como había dicho en el segundo punto, los versículos también son textos bíblicos, claros que el Hijo vivió una vida perfecta. Primer versículo en Hebreos 4:15, déjenme ver si los tengo rápido en la mano. Si lo tiene alguien me puede ayudar, por favor. Nuestro sumo sacerdote pudo compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Sí, muchas gracias. Justo, aquí podemos ver la impecabilidad de Cristo, y no solamente nos sirve como un ejemplo que es fundamentalmente necesario para nuestra salvación, sino que si no Cristo no hubiera llevado esa vida sin tacha ni mancha, no solo no habría podido haber asegurado la salvación de ninguno de nosotros,
sino que él mismo hubiera necesitado un Salvador. Los múltiples pecados que Cristo llevó en la cruz requerían un sacrificio perfecto, y es el que él hizo. Y aquí muchas veces luego podemos preguntarnos, si Cristo fue tentado como nosotros, ¿cómo podría no haber pecado? En Santiago 1 en Santiago 1 del 14 al 15, nos explica una definición de la tentación que surge de los deseos pecaminosos dentro de nosotros. Y si Jesús fue tentado como nosotros, parecía que haber parecido que Cristo tuvo deseos pecaminosos, pero sin embargo, es precisamente en este punto de Hebreos, pero sin pecado. Jesús no tuvo deseos, tuvo deseos, pero no tuvo deseos pecaminosos. Cuando fue tentado por Satanás, el ataque vino desde afuera. No fue una tentación interna, fue una tentación externa. Jesús tenía el compromiso de obedecer la voluntad del Padre. Él no tenía ningún deseo de pecar. Entonces, aquí podemos ya ver cómo en él no hubo ningún rastro del pecado, ningún deseo de pecado. Aquí vemos cómo él tenía un celo por la casa de su Padre, por hacer su voluntad. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener como ejemplo, a seguirlo, a realmente no tener ese celo por la casa de su Padre y por hacer su voluntad, así como él la tuvo. Entonces, es un claro ejemplo de cómo hacerlo. Y aquí también es una reafirmación en un poquito atrás, en Hebreos 2:17. Aquí en Hebreos 2:17 vemos, por lo tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para ejercer su propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él ya fue, aquí, esta es la última parte, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como ya vemos cómo exactamente tuvo esa vida perfecta, como también fue tentado, pero Cristo no pecó, él vivió esa vida perfecta y socorre a nosotros, cuando somos tentados. Entonces es importante esa toma de decisiones y también la palabra nos dice cómo no vamos a ser tentados más de lo que no podamos soportar. Él nos da la salida, Él nos da la salida de esa situación pecaminosa. Entonces es importante tomar esas decisiones correctas y que estar tan involucrados en todo este estudio que estamos haciendo, en conocerlo y en realmente conocer realmente su voluntad, porque si no estamos adentrados, realmente va a venir la tentación y va a ser muy fácil desviarnos y estar cayendo en pecado. Uh, ¿Alguien me puede ayudar con Primera de Pedro del 1 al 19 y después otro más de Primera de Juan del 3 al 5, por favor? Bueno, leo un poquito del contexto. Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Perfecto, muchas gracias. Igual aquí vemos la reafirmación, cómo Él paga como cordero sin mancha. No sé si alguien tenga la Primera de Juan 3 al 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Muchas gracias, Iván. Sí, justamente aquí todos estos versículos nos sirven como la reafirmación de cómo no hubo pecado en él, cómo se nos presenta como cordero, cómo Juan también nos los presenta en su libro, perdón, como igual como cordero, desde el principio, antes de la fundación, se nos presenta a Cristo como nuestro Salvador, antes que como creador, se nos presenta como Salvador, ya que todo este plan perfecto ya estaba desde la eternidad pasada, previamente hecho por el Padre, para venir a socorrernos a nosotros. El siguiente punto es, el Hijo se ofreció a sí mismo voluntariamente. De nuestro estudio de Filipenses 2, del 6 al 7, en la primera parte de esta lección aprendimos que el Hijo dejó a un lado voluntariamente la gloria y los privilegios de la deidad, y se hizo hombre. Según el versículo 8, ¿a qué acto de humillación aún mayor se sometió voluntariamente el Hijo? Aquí podemos ver cómo justamente en Filipenses 8, se los voy a leer. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí obviamente se está refiriendo justo a la muerte y en la muerte de cruz. Esta muerte era una de las peores condiciones que se podían hacer
por parte de los romanos. Investigando un poco, realmente era algo humillante para el público, estar expuestos ahí, aparte de ser una muerte dolorosa. Estuve investigando mucho esta parte de cómo los colgaban, el método que buscaban y perfeccionaban de realmente llevar una crucifixión como más tortuosa. Es sumamente doloroso. De hecho, decían mucho de las posiciones en las que estabas, porque tienes que estar prácticamente colgado y estando con tus brazos, bueno, primero era en un como palo derecho, estando tus brazos más arriba, no te permite respirar. Necesitas como tener un soporte en los pies para poder respirar. Si tú querías recargarte en tus pies, era el dolor de los clavos enterrados en las partes de los pies. Si querías bajar, era el dolor de los clavos en los brazos para poder recargarte un poco, aparte del no poder respirar. Era una muerte horrible. A mí me dejó muy impactado y él vino a cumplir eso. Sabía que tenía que cumplir esa muerte y la vino a hacer por amor a nosotros. Entonces creo que nuestra respuesta debe ser muy, debe ser diferente cuando conocemos estos, hermanos. En la nota que nos dice que puede decirse que la cruz es la forma de la tortura más cruel que haya sido inventada por el hombre. Que el Hijo muriera voluntariamente en tal cruz revela la magnitud del amor por el Padre y por nosotros. Eso igual como lo comentábamos, es justamente cómo ese amor tuvo para venir a cumplir eso. Es una muerte espantosa. El otro día yo justamente escuchando una canción, viene como dice una parte de Horrenda muerte en una cruz, lo cantamos y lo escuchamos, pero realmente cuando me puse a buscar, se soltaron las lágrimas porque dije, es impactante cómo conociendo esta muerte vino a cumplirla. Sí, mamá, tienes la mano levantada. Sí, perdón, que solo quiero agregar algo. De hecho, de ahí surge la palabra dolor excruciante. No había una palabra para tal dolor hasta que se describió esa muerte de cruz, por eso se inventó la palabra excruciante, de cruz, muerte de cruz. Y efectivamente, pero quiero decir algo. Dice que el dolor más fuerte no fue el dolor físico, sino el momento en que el padre lo abandonó. Y fue Sí, porque el padre no podía tener comunión con el pecado y fueron depositados todos los pecados, como lo dijiste hace rato y como lo dice en broma el pastor Gabriel, que dice todos los pecados, perdónenme por lo que hice, por lo que hago y por lo que voy a hacer. El Señor sabía lo que íbamos a hacer durante toda nuestra vida y aún así esos pecados fueron depositados en el Hijo. Nuestros pecados, nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz y Él tomó nuestro lugar, el lugar de toda la humanidad, por amor. y muchas gracias. Y justo venía esa parte y él no dejó al hijo, él no lo abandonó nada más por tener esa separación, sino realmente al cargar con todo ese pecado, Dios no podía tener comunión con el pecado, no puede, son dos polos opuestos. Entonces fue abandonarlo. Entonces imagínense todo el peso de ser separado ahí de Dios. Entonces realmente es impactante ese sacrificio. Em, Aquí nos dice el segundo punto, aquí nos dice Juan 10, del 17 al 18, acerca de la disposición con la que Cristo se ofreció a sí mismo por los pecados de su pueblo. No sé si alguien ya la tenga a la mano, Juan 10, del 17 al 18. Igual si ahorita me pueden ayudar alguien más teniendo Romanos 5, del 7 al 8, por favor. Por eso veaba el Padre, porque yo pongo para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchas gracias. Sí, justo aquí vemos cómo el sacrificio de Cristo es un acto de obediencia al Padre. Él es Dios es el autor y el dador de vida. Cristo no fue una víctima, no fue que porque la humanidad quisiera acabar con él realmente se ofreció libremente por los pecadores. En la cruz entregó el Espíritu de forma voluntaria. Y aquí lo vemos justamente como antes de que los soldados acaben con los que estaban a su lado, como dice que les tronaban a ellos las piernas, les quebraban las piernas en la cruz para, pues obviamente, acelerar la muerte, y al momento
de llegar ahí con Jesús. Ahí lo vemos en Juan 19, del 31, como él entrega el Espíritu y antes de quebrarle las piernas, los soldados en vez de quebrárselas, le perforan el costado y sale vinagre y agua. Entonces, él ya había entregado voluntariamente el Espíritu. Entonces, sí, es impactante eso, hermanos. No sé si alguien ahorita tenga ya el Romanos 5, del 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y justo aquí vemos como el propósito especial que se le atribuye en la muerte de Cristo murió por nosotros, lo que ahora nosotros creemos y somos justificados a través de la fe, y su muerte se logró para nosotros, para la reconciliación que hemos podido recibir. Aquí en el siguiente punto dice, según los siguientes textos del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué fue logrado a favor del pueblo de Dios mediante el ofrecimiento que el Hijo hizo de sí mismo? En Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sí, muchas gracias. Aquí vemos cómo el sacrificio para salvar a los pecadores estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre. La justicia de Dios es imputada a su pueblo, a cambio le aceptó la culpa para que cayera sobre él toda la iniquidad que nosotros cometimos y que ha cometido toda la humanidad. Eso vemos como no es un cambio de una condición no de nosotros, sino es un cambio transformador desde dentro que obviamente va a obrar Dios en nosotros. No es porque nosotros pudiéramos hacerlo, no es porque nosotros los pudiéramos buscar. Aquí la nota viene que el Mesías estaría abundantemente satisfecho mientras reflexiona en su obra redentora y la consiguiente justificación de una innumerable multitud. Aquí nos viene igual la parte de 2 Corintios 5:21. No sé si alguien la tenga a la mano. Igual Hebreos 10:10, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas gracias. Aquí la nota nos dice que porque él fue hecho pecado en nuestro lugar, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado fue imputado al Hijo, y él llevó la ira de Dios en nuestro lugar. Su justicia nos fue imputada y ante Dios estamos sin mancha y somos completamente aceptados. Igual como lo veníamos ahorita con el comentario de mamá, que justo como él tuvo todo ese pecado y Dios descargó toda su ira en nuestro lugar, cosa que nosotros debemos haber recibido, y gracias a eso somos ahorita sin mancha y completamente aceptados. No sé si alguien tenga a la mano Hebreos 10:10. En Sí. esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muchas gracias. Aquí igual vemos como el propósito inmutable de Dios, el cual cumplió Cristo voluntariamente, nos trajo salvación a nosotros. Es el cambio de condición de una vez y para siempre de la condición en la que estamos. Y somos unidos a Cristo por la fe. Aquí no vamos a ver un poco toda la transformación de nuestro maldad hacia el bien, sino realmente como de una vez para siempre vino a cambiar eso, como Él fue ese pago sustitutorio para que nosotros de una vez y por todas ya no tuvieran, desde el Antiguo Testamento, tuvieran que estar haciendo sacrificios, sino realmente Él ya pagó por todo, ya no hay nada más que pagar, ya está hecho, nada más somos unidos por Él por medio de la fe. En la parte de aquí abajo de la nota nos dice que la palabra santificados traduce del vocablo griego huavizo, el cual significa hacer santo o consagrar. En este contexto no se refiere a un proceso continuo de santificación, el crecimiento en semejanza a Cristo en la vida del creyente, sino el estatus que tiene el creyente de haber sido apartado o santificado en Cristo, lo cual es un hecho consumado. El creyente ha sido hecho santo ante Dios por medio del sacrificio de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Ya no tuvimos que ver más sacrificios que vamos en el Antiguo Testamento, justo como me tocó muchas veces ahorita verlo en la clase de los niños, tuvo como muchas referencias a esto del
de los sacrificios, que él ya vino a pagarlo una vez para siempre, ya no había más que ofrecer sacrificios en el tabernáculo, un ejemplo. En primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muchas gracias. Igual vemos nuevamente como de una vez y para siempre fue el único sacrificio que necesitábamos ya. Ya no había más que hacer. Entonces también esto es importante para que tengamos en cuenta que llevemos una vida diferente. Realmente ya pagó por nuestros pecados. Si queremos seguir nosotros cayendo en pecado, realmente ya no hay más que hacer, ya está todo hecho. O sea, tenemos que ser conscientes y no abusar de esa gracia ni de esa condición de que ya fue pagado. Realmente tiene que hacernos una transformación en nuestra mente de toda esta gran obra. Y por último, vamos a ver el último punto. El Hijo se resucitó a sí mismo de entre los muertos. En la lección 43 aprendimos que el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos. Sin embargo, debemos entender que las Escrituras enseñan además que la resurrección fue también obra del Hijo. Él venció la muerte por su propio poder y autoridad. Las implicaciones de esta verdad son de gran alcance. Su poder para resucitarse a sí mismo demuestra su poder para resucitar a su pueblo. ¿Quién nos enseña los siguientes textos acerca de la verdad declarada en el párrafo anterior? Que la resurrección del Hijo no solo fue obra del Padre, sino también del Hijo. Aquí vamos a ir en Juan 2, del 18 al 21. ¿Qué señal nos muestras? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 40 años fue edificado y lo levantarás en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, justamente, muchas gracias. Como vemos como en el momento todas estas personas no entendían y hasta decían que cuánto tiempo tenía el templo del rey Herodes, en cuánto tiempo se logró construir, y él lo iba a reconstruir en 3 días. Y justamente Cristo no se refería al templo físico ahí, sino realmente que iban ellos a destruir su cuerpo. Ese era el templo de Dios, estando presente ahí en la humanidad, y ellos lo iban a destruir. Pero él con toda seguridad lo dijo que en 3 días iba a ser restaurado. En ese momento podemos también ver cómo aquellos que no reciben a Jesús son guiados los que reciben a Jesús son guiados a un entendimiento completo, pero los que lo rechazan tienen un nivel de confusión total. Y esto me ha tocado muchas veces ya verlo, vivirlo, y justamente también como, por ejemplo, en, en su palabra lo vemos cuando le explicó a Nicodemo, tuvo esa plática y que realmente no entendía el nuevo nacimiento. Ahorita nosotros podemos leerlo y entender como que, vaya, es muy fácil de entender, realmente no es físico, no es como que te vuelvas a meter en tu mamá y vuelvas a salir, sino realmente es un nacimiento espiritual. Y todas esas verdades ya las podemos ver tan fáciles, pero también es porque se nos han sido reveladas, ya no estamos con un entendimiento entenebrecido, y creo que lo podemos ver si estamos compartiendo la palabra y vemos como todas esas personas realmente incrédulas tienen un conocimiento tan errado y tan confundido, tan entenebrecido. Y obviamente si nosotros seguimos en una mala manera, pues vamos a ser entregados a eso. Pero pues realmente si estamos siguiendo a Cristo de una forma como nos la demanda, vamos a tener un entendimiento mayor. Pero bueno, entonces nos vamos a enfocar en que resucitó a sí mismo. Igual nos vamos a ir aquí con Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchas gracias. Sí, justamente vamos a ver la parte de cómo a Cristo se le fue dar la autoridad para dar y tomar la vida. Él es Dios y sigue siendo Dios, y él también va a tener toda la autoridad que Dios tiene. Entonces, en él mismo tenía la autoridad para poder dar esa vida y quitarla. De hecho, hasta su mismo ministerio lo vimos cuando hizo resucitar a Lázaro, y así mismo también tenía que hacerlo, porque sin él no se resucitaba también a sí mismo, también cómo iba a resucitar a todo su pueblo. Y ahí tenemos esa fe y esa seguridad en Cristo. En la nota viene la frase tengo poder, traduce del vocablo griego exousia.
el cual denota poder y derecho para actuar. Debido a que el hombre Jesús también era Dios, el Hijo poseía tanto el poder como la autoridad para llevar a cabo el mandato del Padre, dar su vida y tomarla de nuevo. En Juan 5:26, Jesús hace una declaración muy importante acerca de sí mismo, que nos ayuda a entender cómo Él es capaz de dar su vida y también tomarla de nuevo. ¿Cuál es esta gran verdad que está siendo afirmada en este texto? Aquí vamos a ir a Juan 5:26. Así lo voy a leer. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener la vida en sí mismo. Aquí vemos cómo Dios es la fuente y el creador de vida. Sin Él no habría nada de vida. Nuestra vida es un regalo de Dios. Debido a que Jesús existe eternamente con Dios, el creador, Él también es la vida y nos dará la vida eterna. Aquí no hay... Es, de hecho, justamente aquí en la parte de abajo de la nota dice que este texto es excepcionalmente difícil, pero la verdad claramente comunicada es que el Hijo, como el Padre, tiene vida en sí mismo. La vida, aún de la más grande de las criaturas, es derivada, es decir, viene de otro, de Dios. En cambio, la vida del Hijo es inherente, Él tiene vida en sí mismo. La vida es una característica permanente o esencial del Hijo. Aquí es, como lo dice el texto, es un poco excepcionalmente difícil, pero la verdad es clara de entender. Y conociendo nosotros que Cristo, siendo igual a Dios, es Dios, obviamente Él tiene también el poder para dar y quitar la vida. Nos vamos a ir con el tercer punto. El Hijo tiene vida en sí mismo, por lo tanto es capaz no solo de dar su vida voluntariamente, sino también de tomarla de nuevo. En los siguientes textos, ¿cuáles son las siguientes implicaciones de esta verdad para aquellos que creen en Él? No sé si alguien tenga... bueno, aquí mismo, te los leo. Es Juan 5:27 al 29. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practican lo malo a resurrección del juicio. Esto es muy impactante, hermanos, porque vamos a ver cómo todos los que han muerto físicamente van a salir de sus tumbas, cómo todos vamos a ser llamados a ese, si pues tuvimos acciones malas y realmente no creemos en el Hijo, vamos a ser condenados, van a ser condenados, y los que creen en Él van a gozar una vida eterna. Entonces realmente debemos tener como esa importancia de los tiempos también en los que estamos viviendo, y realmente seguir a Cristo, porque, híjole, es muy fuerte, pero en el infierno también habrá muchas personas que conocen a Dios, que creen en Dios, pero que realmente fueron a parar a ese lugar. Hasta el mismo diablo conoce a Dios y cree en Dios, o sea, él sabe que existe, y los mismos demonios, y tiemblan ante su nombre, pero realmente sigue siendo Satanás, siguen siendo demonios. Entonces, hay que hacer una diferencia entre realmente conocerlo, o sea, saber que existe, creer, a realmente seguirlo. Entonces, es importante seguir y cambiar toda esta vida que llevamos para realmente seguir esos pasos, y no nada más ser unos creyentes a medias, no hacer algo por puro, no sé, porque luego muchas veces me toca verlo como por pura moda, que si tienen que escoger religiones, ni siquiera es una religión, y lo hacen más por otra cosa, o tienen unas creencias malas. Entonces, realmente tener esa conciencia de realmente seguirlo, vivirlo cada día, y esto es una vida, una lucha diaria. Diario tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo, y realmente seguirlo, y no nada más estar con una falsa adoración. De hecho, clases atrás lo vimos, justo de la adoración me tocó verlo. No vengamos y analicemos realmente nuestros corazones, qué es lo que tenemos y con qué adoración estamos ofreciendo a nuestro Dios. Y por último, vamos a ver en Juan 11, del 25 al 26. Alguien, no sé si alguien lo tenga a la mano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Justo lo que estamos viendo ahorita, para el creyente no termina con la muerte, sino realmente continúa con una vida eterna. Y es cierto que esto, como vimos, como
Esto es cierto como para aquellos como Lázaro que estaban en la tumba, por ejemplo. También para los que siguen vivos, el objetivo del pronunciamiento de Jesús es que solamente por medio de nuestra unión con Cristo, el Señor resucitado, solo es por fe, es que los creyentes puedan experimentar esta vida abundante en el siglo venidero, la cual comienza ahora por el Espíritu Santo y alcanzará su consumación en la resurrección de nuestros cuerpos. Para nosotros no tiene que ser, y lo hemos visto, no es el final, como muchas personas creen que la muerte ya hasta ahí acaba y no sé, piensan que dejan de existir o algo, sino realmente para nosotros es una seguridad de la vida eterna que tendremos, de una herencia eterna que tendremos en Cristo. Eh, entonces es un vivir diferente, una seguridad en Cristo, y sobre también pasar como toda esta vida que tenemos aquí en el mundo, no aferrarnos a nada, ser humildes como nuestro Señor lo hizo y tener esa condición realmente diferente, hermanos. No sé si alguien guste comentar algo. Yo sí quiero comentar algo. Algo que me impacta mucho es de que cómo nos enseña el Padre a través de Jesucristo de la obediencia y que no, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros fue voluntario. ¿Cuántas veces como parejas, como hijos, como lo que sea, los llevan a fuerza o hay, tiene que haber una cierta conveniencia de uno y de otro para poder hacer la voluntad del Padre, ¿no? O de los padres. En este caso, Dios nos enseña que es voluntario. Dio tanto Jesús en la cruz, todo para que nosotros pudiéramos ser libres. Y eso me impacta mucho que la obediencia y voluntaria, que eso es lo que tenemos que hacer siempre los hijos de Dios, ¿no? Que seguirlo voluntariamente, que no nos estén todo el tiempo recordando, todo el tiempo diciéndonos y demás, sino que voluntariamente hacerlo sin decir ni sí ni no, ¿no? Voluntariamente. Eso es lo que yo quiero comentar. Sí, muchas gracias, hermana. Justamente nos da ese ejemplo de esa obediencia y esa humildad y ese acto voluntario que está haciendo Cristo y realmente que estamos llamados a hacer. Muchas veces justo nosotros queremos hacer las cosas por conveniencia y queremos algo a cambio o tener algo de recompensa, algo que sea beneficioso para nosotros. Pero justo como estamos viendo por como los términos y la definición del amor, no buscando lo nuestro, sino buscando lo de los demás, hacerlo por nosotros mismos y por el bien de los demás. Entonces también nos manda a nosotros ser luz en nuestros círculos que tengamos o donde seamos puestos para también dar ese ejemplo y ese reflejo. Como lo hemos luego comentado, hay veces que nos sorprende cómo personas no creyentes realmente llevan una vida que dices, wow, o sea, no sé, porta mejor que uno y es impactante porque nosotros debemos llevar esa vida que Cristo también nos puso como ejemplo. Y más nosotros que ya tenemos el ejemplo y conocemos a Cristo, conocemos su obra, conocemos lo que hizo, aún mayor nosotros debemos de llevarlo y sobre todo cumplir esa naturaleza que fuimos mandados nosotros de ser siervos para los demás y esa reconciliación con todo el mundo. Muy bien, hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de despedirnos. Sí, es algo que comentabas de que Dios o el Padre no abandonó al Hijo. En una frase que dijo cuando fue crucificado, una de las tantas, de las 7 frases que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es nada más como algo que yo he aprendido, que es la última enseñanza que dio Jesucristo a sus discípulos, que en esa época se acostumbraba a decir la primera frase de un versículo y los discípulos decían todo lo demás. Y es una enseñanza que podemos ver en el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos le mantienes que no vienes a mí en mi ayuda. Y bueno, y sigue todo lo que sucedió en ese momento cuando fue crucificado Jesucristo.
Nada más era cultura general lo que quería Sí, no, decir. está muy bien. Gracias. No, está muy bien, y está muy bien que aprendamos todo. Realmente hay que conocer más todo realmente abrir nuestra Biblia y ponernos a estudiar, realmente conocer todos estos atributos de Dios. Y no quiero invitarlos a que no dejemos de lado este libro, porque muchas veces, ok, ya acabamos de leer el libro y nos olvidamos y vamos a lo siguiente. Hay que mantenernos constantemente cultivándonos de esta palabra para tenerla siempre presente. Algo que estamos llevando es a hacer a defender la palabra apologéticamente. Entonces realmente tenemos que tener estos conocimientos eh, establecidos todos, bien cimentados, para poder nosotros dar una defensa de nuestra fe sólida y exactamente para cualquier momento, porque me ha tocado muchas veces que hay veces que gente que te hace cualquier comentario y de repente digo, chin, no tenía como esto bien preparado. Entonces realmente tengámoslo muy sólido, estemos repasando todo, y como hermanos es importante que realmente nos ayudemos, realmente nos tengamos esa comunión entre todos nosotros para que podamos hacernos crecer entre todos. Pero muy bien, hermanos. Creo que si ya no hay nadie más, ya nos despedimos. Ya estamos pasados un minuto. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo. Y perdónanos por teniendo este ejemplo tan grande que nos mandaste, no lo hemos considerado. Pon en nosotros también ese sentimiento de humildad, de siervos ante nuestros hermanos, Señor. Que estas lecciones, estos momentos de poder conocerte, lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria. Bendice a mis hermanos, Señor. Guarda a sus familias, Señor. Bendice en sus trabajos, Señor. Guarda esta noche. Permite que puedan tener ese entendimiento y llevarlo a cabo en sus familias, Padre, y en los círculos donde tú los pongas, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos el domingo, primero Dios.